¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, vida y enseñanzas de Jesús según los evangelios. Y el día de hoy vamos a analizar la porción de Lucas capítulo 2 del versículo 39 y 40 que lleva como título El regreso a Nazaret. Dice así en el nombre de Jesús el versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aquí el Señor Jesús está poniendo el ejemplo, ya que Él fue el único que pudo cumplir con la ley, para que por su gracia y su misericordia, en el sacrificio que hizo en la cruz, nos haya justificado por medio de ese nuevo pacto, de ese sacrificio que hizo por nosotros, ya que tristemente, así como en la época de Pablo y cuando empezaban los apóstoles en la iglesia primitiva, pues había muchos que querían judaizar. ¿Qué es judaizar? Pues bueno, es que todos los que somos gentiles no nacidos en Israel, como ya lo había compartido en el video anterior, pues querían que también cumpliéramos todo lo prescrito en la ley del Señor, cuando realmente pues eso era para el pueblo de Israel. Nosotros los gentiles, que somos los no nacidos en el país de Israel, pues no tenemos que guardar todo lo que marca esa ley, que era única y exclusivamente para el pueblo de Dios. Y así como lo hicieron algunos en la época de los apóstoles, pues en la actualidad hay mucha gente que empieza a fanatizarse con el país de Israel, con el pueblo de Israel, e incluso algunos vuelven al antiguo pacto, se circuncidan, se cambian el nombre, se ponen uno hebreo, algunos llegan al extremo hasta de buscar la nacionalidad de aquel país, y es una verdadera realidad que Dios prometió bendición para el pueblo de Israel. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero la gracia ya se abrió para los gentiles. Y dice el Señor en su palabra, refiriéndose al tema de la salvación, que ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque se abrió la salvación, ahora es universal, es para todos. Y Él quiere gente circuncisa, pero del corazón, no del prepucio. Entonces no viene al caso intentar. Una vez recuerdo que un vecino de la calle posterior a la de donde yo vivía me invitó a su casa un sábado, y como que en tono de broma me invitó a un café, y le dije que sí. Entonces me dieron el café y me lo dieron frío. Y le dije, caray, ¿por qué el café está frío? Y había un hombre de Estados Unidos y llevaba una Biblia que en una columna los versículos eran en inglés y en otros en español. Entonces él la buscó en su idioma. Cuando encontró la cita me la mostró para que yo la leyera en español, y era una cita que decía que durante el día de reposo no prenderás fuego en tu casa. Y pues ahí fue donde yo le dije que pues todo eso ya no aplicaba para nosotros en la gracia, y menos porque éramos gentiles, pero pues son enfoques que muchos van guardando, van pensando que
que si intentan guardar algunas de esas cosas, pues obviamente van a ser más gratos delante de Dios, y la salvación es por fe, no por obras, y estamos en la etapa de la gracia. E incluso si fallas en uno de todos los mandatos, pues ya transgrediste toda la ley, ya fallaste en toda, y pues el único que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesús, y a Él sea la gloria, y a Él sea la honra. Y pues cuidado cuando alguien llegue y te quiera pues hacer que vuelvas a cumplir la ley del antiguo pacto, pues ya coméntale que ya estamos en el nuevo, en el de la gracia, que Cristo ya murió por nosotros y que eso ya no es necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Gloria a Dios. Pues aquí en este caso nos dice que el Señor crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo nos llenamos nosotros, o cómo podemos nosotros llenarnos de sabiduría? Primero que nada, entendamos la diferencia entre la sabiduría carnal o humana, racional, que viene de la preparación académica, de las experiencias que tenemos en el entorno que nos rodea, y otra es la sabiduría espiritual, donde entendemos en la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que ya también he explicado que en este contexto la palabra temor no es miedo, sino obediencia y respeto. Gloria a Dios. Entonces, hablando en términos espirituales, crecer en sabiduría, pues es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y lo que es su voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, seamos sabios obedeciendo su bendita palabra. Para entender la palabra, solamente el Espíritu Santo es el único maestro autorizado. ¿Por qué? Porque si no es el Espíritu Santo el que nos revela la bendita palabra de Dios y su interpretación, pues obviamente nosotros la pudiéramos entender, corremos el riesgo de querer entenderla a lo que yo crea, a lo que a mí me acomode, a lo que yo piense, a lo que yo sienta. Y entonces empieza lo que es la diversidad de denominaciones e incluso de sectas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de las primeras organizaciones o denominaciones cristianas evangélicas estuvieron los hermanos presbiterianos, y de los hermanos presbiterianos salieron dos hermanitos que dijeron: no, como que yo creo que por ahí no va, yo creo que esto es diferente y mejor yo hago mi propia doctrina. Y entonces se salieron e hicieron una secta llamada Adventista o del Séptimo Día. Y ya dentro de esa secta, que era el Adventista o del Séptimo Día, se volvieron a salir otros e hicieron otra que se llama los Estudiantes de la Biblia, mejor conocidos en la actualidad como los Testigos de Jehová. Y la doctrina evangélica presbiteriana se fue desviando con los adventistas, y después ya con los testigos pues de plano los perdimos. Y ese es el riesgo de que cada quien interprete la Escritura a su manera, a su conveniencia. Es que yo creo, es que yo pienso. Creo que hay que orar, hay que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo pues Él nos ilumine, Él nos guíe. Y ya habrá oportunidad de estudiar lo que son las sectas y las denominaciones más adelante. Por lo pronto, pues el mensaje es: oremos a Dios. Si no entendemos la Biblia,
Pidámosle al Señor en el nombre de Jesús que por medio de su Espíritu Santo nos dé la interpretación, que nos hable por medio de su escritura y que nosotros podamos entender y ser sensibles a su voz, como en su momento cuando llamaba a Samuel, le decía: habla, que tu siervo escucha. Escuchemos la voz de Dios cuando Él nos habla. Pidamos al Señor sabiduría. Dice también el Señor en su palabra que el que esté corto de sabiduría la pida y la pida con fe, y Dios le dará en abundancia, porque esto al Señor le agrada, que nosotros le conozcamos y que no solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te pido que me apoyes con la manita arriba para que el video se pueda compartir con más personas que necesiten escuchar este mensaje, que Cristo es la verdad, es la vida, es el principio de la sabiduría, es la sabiduría misma, y que solamente en Él hay salvación. Fuera de Él no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar a alcanzar la vida eterna. Te recuerdo mi nombre, Alejandro Rodríguez. Subo un video cada semana. Te invito a que veas los demás temas que he subido. Si tienes alguna duda o algún comentario, la puedes dejar en la sección pertinente de comentarios. Deseo que tengas una semana llena de mucha bendición, de victoria. Que el Señor sea contigo, con tu familia, que te cuide y que te guarde. Y te veo la siguiente semana para que sigamos juntos conociendo a Jesús. Dios te bendiga.